Y si Jesús no solo fue el Hijo de Dios, sino también un hombre con esposa e hija, imagina la bomba. La Iglesia ha ocultado durante 2000 años que Jesús se casó con María Magdalena y tuvieron una hija llamada Sara. No, es novela de Dan Brown. Hay pistas en evangelios prohibidos como el de Felipe, donde la llaman su compañera y dicen que la besaba en la boca. El Santo Grial no sería una copa, sino sangre real. El linaje sagrado que Magdalena llevó a Francia tras la crucifixión, junto a José de Arimatea. Sara creció allí y su sangre se mezcló con reyes merovingios. ¿Por qué tanto secreto? Para proteger dogmas como la virginidad perpetua, el celibato de Jesús y evitar que un descendiente divino cuestionara el poder papal. Textos gnósticos quemados, manuscritos escondidos, el priorato de Sion vigilando en las sombras. Esta es la Biblia oscura, la historia que no te cuentan en misa, la que ardió en hogueras y sigue viva en leyendas de Provenza. Si te atreves a ver más allá del relato oficial, quédate, porque lo que viene te va a volar la cabeza. Listo para entrar en lo prohibido. Los 4 evangelios canónicos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, forman el núcleo del Nuevo Testamento y son los textos aceptados por la Iglesia primitiva como inspirados y autoritativos. En ninguno de ellos se menciona que Jesús tuviera esposa, hijos o cualquier relación matrimonial. Jesús aparece retratado como un hombre célibe, completamente dedicado a su misión divina, predicar el reino de Dios, y sanar, enseñar y finalmente entregar su vida en la cruz por la salvación de la humanidad. No hay ni una sola referencia directa a una esposa o descendencia. Cuando se habla de su familia, se menciona a su madre María, a José, su padre terrenal, a sus hermanos y hermanas, que muchos interpretan como parientes cercanos o primos, según la tradición católica, pero nunca a una compañera o hijos propios. Por ejemplo, en Marcos 3:31-35 o Mateo 12:46-50, cuando su familia viene a buscarlo, Jesús redefine la familia como quien hace la voluntad de mi Padre, sin aludir a una esposa o linaje biológico. Pero aquí entra el misterio que alimenta las teorías ocultas. Los evangelios guardan un silencio casi total sobre casi 18 años de su vida, desde los 12 años cuando, según Lucas 2:41-50, se pierde en el templo debatiendo con los doctores de la ley hasta los 30 años, cuando inicia su ministerio público, Lucas 3:23. ¿Qué hacía Jesús en Nazaret durante esa etapa? La Biblia no lo dice. Solo una frase genérica en Lucas 2:52. Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Ese vacío de casi 2 décadas ha generado especulaciones infinitas. ¿Viajó a India o Egipto? ¿Aprendió oficios? ¿Formó una familia? Nadie lo sabe con certeza histórica. Y aquí viene un punto clave a favor de las teorías alternativas. En la cultura judía del siglo I, era muy raro, casi inconcebible, que un hombre adulto, especialmente un maestro o rabino, permaneciera soltero. El mandato de Génesis 1:28, creced y multiplicaos, era central. El matrimonio y los hijos eran vistos como bendición y deber. La mayoría de los rabinos se casaban jóvenes, alrededor de los 18 o 20 años. Sin embargo, hay excepciones documentadas. Los esenios, como los de Qumrán, practicaban el celibato por motivos ascéticos. El profeta Jeremías fue célibe por orden divina. Y figuras como Juan el Bautista también vivieron sin casarse. Jesús mismo habla del celibato en Mateo 19:11-12. Hay eunucos que se hicieron tales a sí mismos por causa del reino de los cielos. El que pueda aceptar esto, que lo acepte. Para muchos, esto es una pista de su propia elección. Renunciar al matrimonio por una entrega total al reino. Los evangelios canónicos fueron seleccionados en los primeros siglos, pero existen decenas de textos cristianos primitivos, los llamados evangelios apócrifos o gnósticos, que no entraron en el canon. Estos fueron rechazados en concilios como el de Nicea, 325 d.C., que se centró más en definir la
divinidad de Cristo que enarmar la Biblia, el canon del NT se consolidó, gradualmente antes y después. Textos como el Evangelio de Tomás, el de María o el de Felipe surgieron siglos después, siglos segundo tren, y ofrecen visiones alternativas, más místicas, con énfasis en conocimientos secretos y roles femeninos prominentes. La Iglesia los descartó por no alinearse con la tradición apostólica, por ser tardíos o por contener ideas consideradas heréticas. Pero para los fans de la Biblia oscura, estos apócrifos son la prueba de que se suprimió información incómoda sobre la vida real de Jesús. Empecemos por aclarar un mito que ha durado siglos. María Magdalena no era prostituta. Esa idea surgió en el año 591, cuando el Papa Gregorio I, Gregorio Magno, la confundió en una homilía con la mujer pecadora de Lucas 7, que unge los pies de Jesús, y con María de Betania. Dijo que los 7 demonios expulsados de ella representaban todos los vicios. Durante casi 1400 años, la Iglesia la presentó así, una pecadora redimida, a menudo como prostituta. Pero en 1969, el Papa Pablo VI eliminó del calendario litúrgico el título de penitente para ella. Y en 2016 Francisco la proclamó oficialmente apóstol de los apóstoles. Los evangelios canónicos nunca la llaman prostituta. Era una seguidora fiel que financiaba el ministerio de Jesús, Lucas 8:1-3, y la primera testigo de la resurrección. Ahora entramos en lo jugoso, los textos gnósticos y apócrifos que la Iglesia rechazó. El Evangelio de Felipe, siglo III, encontrado en Nag Hammadi, la describe como la compañera, koinonos, que puede significar pareja o consorte, de Jesús. Dice, el Salvador la amaba más que a todos los discípulos y la besaba frecuentemente en la boca. Los discípulos se quejan, ¿por qué la amas más que a nosotros? En el contexto gnóstico, el beso simboliza transmisión de conocimiento espiritual, gnosis, no necesariamente sexo, aunque algunos lo interpretan literal como intimidad. También el Evangelio de María la muestra como discípula, privilegiada que recibe enseñanzas secretas que los otros no entienden. La teoría estrella que lo une todo, el Santo Grial no es una copa física, como en las leyendas artúricas, sino sangre real, sangreal, sangreal, popularizada por el libro La Santa Sangre y el Santo Grial, 1982, de Baigent, Ley y Lincoln, y explotada por el Código da Vinci, Dan Brown, 2003. La idea central, Jesús se casó con María Magdalena, algo lógico en la cultura judía para un rabino. Tuvieron al menos una hija llamada Sara, princesa en hebreo. Tras la crucifixión, para proteger al linaje, Magdalena huyó a la Galia, sur de Francia, con José de Arimatea, posiblemente en una barca sin velas ni remos, leyenda de la Sainte-Marie de la Mer. Allí, Sara creció, y su sangre se mezcló con dinastías locales, como los merovingios, reyes de pelo largo, supuestamente descendientes divinos. En Sainte-Marie de la Mer, Provenza, hay una basílica donde veneran a Sara la Negra, Sara Cali, patrona de los gitanos. La leyenda dice que llegó como sirvienta de las 3 Marías, pero en versiones conspirativas es la hija secreta de Jesús y Magdalena. Ahora bajemos a tierra. ¿Cuánto de esto es historia real y cuánto mito? Spoiler. No hay evidencia histórica sólida que respalde que Jesús tuvo esposa o hijos. Ningún texto del siglo I, los más cercanos a su vida, lo menciona directamente. Los evangelios canónicos, siglo I, lo pintan célibe, y fuentes como Flavio Josefo o Tácito, historiadores romanos, no dicen nada de familia. Los apócrifos que sí hablan de cercanía con María Magdalena, como el Evangelio de Felipe o el de María, son tardíos, siglo II-III, gnósticos, enfocados en conocimiento secreto más que hechos, históricos, y no se consideran fiables por historiadores. Fueron escritos por comunidades marginales, no como reportajes, sino como alegorías espirituales. El beso en Felipe, por ejemplo,
Simboliza transmisión de gnosis, no romance literal. Un caso emblemático, el Evangelio de la esposa de Jesús, un fragmento de papiro anunciado en 2012 por la profesora de Harvard Karen King. Decía, Jesús les dijo, mi esposa, generó revuelo mundial, pero tras pruebas científicas, análisis de tinta, fibra y gramática, muchos expertos lo declararon falso en 2016. Copiaba frases del Evangelio de Tomás, con un error tipográfico de una versión PDF moderna del 2002. King misma admitió que era probablemente un fraude, posiblemente forjado por un coleccionista para venderlo caro. No es antiguo, es una estafa contemporánea. Académicos serios, historiadores bíblicos como Bart Ehrman, Elaine Pagels o el equipo de la Sociedad Bíblica Americana lo ven como pseudohistoria o ficción moderna. Ehrman dice, el silencio del Nuevo Testamento sobre una esposa indica que no existía. Si la hubiera, se mencionaría para defender su legitimidad. No hay arqueología, ni documentos romanos o judíos que apoyen un linaje. Libros como La Santa Sangre o El Código da Vinci mezclan hechos con especulaciones, pero se basan en leyendas medievales como el Grial y sociedades secretas inventadas. Priorato de Sion, admitido fake por su creador en 1993. Es entretenido, pero no historia. Pero es fascinante como mito cultural. Estas teorías reflejan cómo vemos el poder. ¿Y si hay un rey divino vivo? El género, elevando a Magdalena como igual, no pecadora, y la religión, desafiando dogmas patriarcales. En un mundo post-Da Vinci, cuestionan narrativas oficiales y empoderan visiones alternativas. No prueban hechos, pero iluminan debates eternos sobre fe, sexo y autoridad. ¿Crees que hay un linaje oculto, un secreto que cambia todo? ¿O es solo una leyenda creada para desafiar a la Iglesia y sus dogmas? Reflexiona. Estas historias nos invitan a repensar la Biblia no como libro cerrado, sino como enigma vivo. Dime en comentarios, ¿qué otra teoría oscura de la Biblia quieres que cubra? ¿El Arca de Noé real? ¿Enojados de los evangelios perdidos? Suscríbete para no perderte más Biblia Obscura. Dale like si te voló la cabeza y activa la campanita. Hasta la próxima, exploradores del misterio.